La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Tercera epístola de San Juan, versículos 5 al 8. Querido hermano, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar con Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Salmo 111. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiade y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar, siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. O les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Bien, queridos hermanos y hermanas, Jesús les quiere enseñar a sus discípulos cómo deben orar siempre y sin desfallecer. Y les propone, de alguna manera, esta parábola de un juez en una ciudad que, dice el texto, ni temía a Dios ni le importaban los hombres. La patrística nos ofrece dos formas de interpretar el juez. El juez es un juez que es ateo, digámoslo así, es un juez que no le importa las cosas de Dios, ni mucho menos los hombres. Entonces, esta mujer, esta viuda, está insistiéndole a este juez, y de tanto insistirle el juez, así sea por mala voluntad, pero para sacársela de taquito, le concede el favor, ¿cierto?, de hacerle justicia. Entonces, si ese juez este le concede justicia a esta mujer, así sea de mala voluntad, si este juez es malo, por la insistencia de esta mujer, este juez le otorga justicia, ¿cuánto más Dios, que es bueno y es santo? Ahora, la otra interpretación se puede referir también que el juez representa a Dios, de alguna manera. No en lo malo, sino en que se está refiriendo, creo que San Agustín es el que dice esta parte, se está refiriendo, como dice el texto, que no le importa a Dios. O sea, Dios no se teme a sí mismo porque Dios es Dios, ¿cierto? No le importan los hombres. Dios está por encima de todos los hombres. Así que Él imparte justicia independientemente de lo que sea. Es imparcial. No le importan los hombres, que no tiene nada que ver con el subjetivismo, sino con la objetividad del juicio. Entonces, esta viuda representa la iglesia, que se ha quedado sin su primer marido. Podemos decir, el pueblo pagano representa a la viuda. El pueblo pagano va a componer la iglesia católica actual, ¿cierto? Esta viuda se le muere el marido, es decir, ha renunciado al primer marido. Se quedó viuda, se le murió el primer marido. Ese primer marido, dice un padre de la iglesia, es el diablo. Esta viuda ha decidido dejar las obras del diablo y casarse con su esposo verdadero, con Dios, ¿cierto? Entonces el juez le ayuda a esta viuda a retomar ese camino, un verdadero matrimonio con una persona que valga la pena. Entonces ahí se ve representada la iglesia, que quedó viuda también por Jesús, que asciende al cielo y la deja un tiempo aquí en la tierra para que se purifique
y de alguna manera tenga y dé a luz los grandes santos de la historia del paganismo llamado por la iglesia. Entonces, la justicia es que Dios viene por segunda vez, sería otra interpretación, viene por segunda vez a desposar a la iglesia que se siente en luto, ¿cierto? Y que tiene necesidad de hacer penitencia por sus pecados cometidos. Entonces, lo cierto es que dice el texto que fijaos en lo que dice el juez, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Entonces, hermanos y hermanas, Dios nos hará justicia si le insistimos, si oramos. Esto también tiene que ver mucho con la fe, ¿cierto? O sea, la oración, la gasolina de la oración es la fe. Y esto es recíproco, la oración también determina la fe. Lex orandi, lex credendi. Entonces, esta mujer, con gran fe, persevera como esa hemorroísa que le tocó la orla del vestido de Jesús y se quedó sana. Esta mujer entonces está representando aquí la iglesia y su verdadera fe, que es sostenida por la oración, ¿cierto? De la iglesia, la oración de los sacramentos, especialmente de la Santa Misa. Entonces nosotros oramos como creemos y creemos como oramos. Entonces la ley de la oración determina mucho nuestra fe. Así como tú oras, la forma como tú tratas al Santísimo, esa es tu fe, así como tú estás creyendo en Jesús. Por lo tanto, entonces, por eso pregunta el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Encontrará esta fe en la tierra? La misma fe, ¿sí? La misma fe que debe ser sostenida por la liturgia, que se mantiene en su forma esencial y que no puede cambiar, porque si cambia la forma de orar. Martín Lutero cambió la forma de orar, se pasó de la misa a un culto inventado por él. Entonces cambió su fe, se volvió protestante. Lo mismo pasa con el que cambia su forma de orar, se pasa para otra fe. No es lo mismo un culto protestante que el santo sacrificio de la Santa Misa. Que Dios entonces nos regale la perseverancia en la fe verdadera a través de la liturgia correctamente celebrada por los siglos. Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz sábado dedicado a la Virgen.